El año 1992 pertenece ya a la historia de Aragón. No es ni será otra historia. Ha pasado a la historia con caracteres mayúsculos, porque en él los aragoneses hemos escrito de nuestro puño y letra páginas importantes de nuestra historia, y no hemos permitido que nos las escribieran otros al dictado de intereses foráneos. Ha habido a lo largo de 1992 algún que otro borrón, acontecimientos para olvidar, pero el balance final arroja un resultado caligráfico altamente positivo. 1992 ha sido el año en el que los aragoneses nos hemos reencontrado con nosotros mismos como pueblo singular y orgulloso de su historia, y con lo nuestro, con lo que nos pertenece por derecho. Faltan todavía muchas páginas por escribir y vamos a redactarlas en 1993, mañana mismo, con ilusión y esperanza. La manifestación del día 23 de abril, en la que más de 100.000 aragoneses pidieron autonomía plena por las calles de Zaragoza, constituyó sin duda el hito más destacado del año que ahora concluye. Comandados por el presidente del gobierno regional, Emilio Iroa, y por los principales dirigentes y cargos institucionales de todos los partidos, a excepción del PSOE, los aragoneses dieron una gran lección de civismo y expresaron de forma irrebatible su voluntad de acceder al autogobierno. El alcalde de Zaragoza, el socialista Antonio González Triviño, desoyó las órdenes de su partido y se sumó a la gran marcha autonómica junto con un grupo de fieles. El 23 de abril supuso el banderazo de salida a una larga serie de meses marcados por las reivindicaciones autonomistas. Todas las fuerzas políticas aragonesas, incluso las extraparlamentarias, constituyeron la mesa de partidos para canalizar el proceso de desarrollo del autogobierno. Los socialistas se autoexcluyeron nuevamente, pero decidieron participar, aunque como convidados de piedra, en las sesiones celebradas por la Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía, constituida en las Cortes Aragonesas. Esta comisión elaboró un anteproyecto de reforma amplia que ahora espera para ser discutido en el seno de la Cámara Regional. La rebelión aragonesa por la plena autonomía la había desatado la firma en Madrid del pacto autonómico entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El acuerdo fue considerado insuficiente y rechazado de pleno por la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales aragonesas. Al mismo tiempo constituyó el margen de maniobra en el tema del desarrollo autonómico del nuevo dirigente socialista aragonés José Marco, elegido en Congreso Extraordinario a finales del mes de marzo. El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza culminaba con la obtención de la Secretaría General del PSOE una larga y efectiva labor en el interior del partido, que acabó arrinconando a las fuerzas minoritarias comandadas por Antonio González Triviño. La marginación del alcalde de Zaragoza en el seno del PSOE aragonés corrió paralela a sus dificultades de gestión en el seno del ayuntamiento de la capital aragonesa. La minoría mayoritaria de los socialistas apenas si pudo frenar los continuos ataques de la oposición por la crisis económica que comenzó en el 92 y aumentará en el 93, poniendo en peligro la gestión del municipio zaragozano. Las grandes obras emprendidas por el ayuntamiento y el progresivo incremento de sus precios fueron consideradas como el origen de las penurias. La depuradora de la Cartuja y el audiorama se convirtieron en blanco de críticas políticas y ciudadanas por el importante desajuste de sus presupuestos. El ejercicio que ahora termina fue también el año de la Expo. La presencia de Aragón en la Exposición Universal de Sevilla estuvo jalonada de numerosas polémicas en torno a la construcción del pabellón aragonés, cuya ejecución disparó los costes. Al final, el gobierno autónomo hubo de invertir más de 2.000 millones de pesetas para garantizar la construcción del edificio y para financiar los contenidos que la comunidad aragonesa ofreció a los millones de visitantes que pasaron por la Expo. El año político registró otro destacado acontecimiento, el protagonizado por Emilio Gomariz. Diputado por el Partido Popular en las Cortes Aragonesas, Gomariz protagonizó dos procesos de transfugismo. El último de ellos culminó el pasado mes de noviembre con su paso al Grupo Mixto, que dejó sin mayoría absoluta al gobierno de coalición entre Partido Aragonés y Partido Popular. El Ejecutivo Autónomo cerraba así, en precario, un ejercicio caracterizado por la reivindicación autonómica y por las gestiones para mejorar las infraestructuras de la región. El acuerdo entre la Diputación General de Aragón y el Gobierno Central para adelantar la ejecución de la autovía Villanueva-Nueno, un tramo clave del eje norte-sur aragonés, supuso el paso más importante. La actuación estatal estuvo arropada por la apertura del nuevo tramo de la renovada carretera de Monrepós y por el compromiso con el gobierno francés para construir el túnel del Somport. Sobre este último pesa ahora la sentencia de un tribunal francés
que retiró su consideración de utilidad pública por incumplimiento de la legislación medioambiental. 10.000 bearneses y aragoneses se manifestaron hace escasos días en Pó contra el posible retraso en las obras del túnel. Pero el auténtico lado oscuro vivido por las comunicaciones aragonesas en 1992 fue el recorte de líneas ferroviarias decretado por Renfe. La compañía estatal de ferrocarriles, atendiendo exclusivamente a criterios de rentabilidad, decidió clausurar un buen número de recorridos que en algunos casos suponían la espina dorsal de las infraestructuras de varias comarcas aragonesas. Las medidas adoptadas por Renfe derivaron en algunos casos en movimientos de protesta, como el protagonizado por los vecinos de Ariza, que fueron violentamente disueltos por efectivos antidisturbios de la Guardia Civil. ...1992 fue también el año en el que los últimos contingentes de tropas norteamericanas abandonaron la base aérea de Zaragoza después de 30 años de presencia en la capital aragonesa. Las instalaciones pasaron íntegramente a manos españolas y pocos meses después se producía otro importante acontecimiento en los cuerpos del ejército con sede en Aragón. Un contingente formado por varios centenares de soldados de la Brigada de Castillejos partía con destino a Bosnia-Herzegovina para formar parte de las tropas de pacificación españolas en la guerra de Yugoslavia, bajo bandera de la ONU. Zaragoza volvió a ser blanco este año de las actividades de grupos terroristas. En una madrugada aciaga del mes de mayo, una estación de Nagás, ubicada en la localidad de Cuarte, volaba por los aires tras un atentado protagonizado por activistas del Grapo. La acción terrorista produjo un gran incendio y dejó sin suministro de gas a amplias zonas de Zaragoza, cuyo gaseoducto se abastecía desde este centro de regulación. La otra banda terrorista con actividad en territorio español también fue protagonista en Zaragoza. La policía descubrió en el barrio de Delicias 2 pisos de alquiler que fueron utilizados por los terroristas del sanguinario Comando Etarra, dirigido por el miembro más activo del grupo armado vasco, José Luis Urrusolos Istiaga. En el capítulo de sucesos, 2 tremendos accidentes de tráfico convulsionaron a la opinión pública aragonesa. En las afueras de Zaragoza, en el tramo de autovía que enlaza con la carretera de Huesca, 8 soldados perdían la vida. 5 de ellos murieron carbonizados dentro del vehículo en el que viajaban, incendiado después de colisionar con otro coche que transportaba a 3 reclutas, fallecidos también por la fuerza del impacto. El segundo gran accidente se produjo en las cercanías de Belchite. El pequeño pueblo de Villar de los Navarros quedaba prácticamente sin juventud una madrugada de septiembre. 5 jóvenes de la localidad murieron después de que se saliera de la carretera el vehículo en el que volvían a casa después de participar en una despedida de soltero. Todo el pueblo se volcó en una impresionante manifestación de duelo para despedir a sus jóvenes. La crónica negra tuvo también como protagonistas a 2 jóvenes de Zaragoza que perdieron la vida en el 92, aunque en circunstancias bien distintas. Ambas fueron víctimas de asesinatos todavía no resueltos y atribuidos inicialmente por la policía a un miembro de raza negra integrante de las tropas americanas de la base zaragozana, que no pudo ser detenido y regresó libre y sin cargos a su país. Los 2 crímenes se produjeron de madrugada. En el primer caso, el asesinato tuvo como escenario el garaje de la casa de una de las víctimas, asaltada cuando regresaba a su domicilio. La otra chica perdió la vida en el portal de su casa, a donde regresaba después de pasar la noche con unos amigos. En el segundo crimen, el asesino fue visto por un guardajurado de la finca, que aseguró a la policía que se trataba de un individuo de raza negra. Otro asunto y suceso que conmocionó a Aragón fue la muerte